Este es un episodio especial de Recap en el que les dejo un cachito de las entrevistas que hemos tenido en la última temporada de Más Cabrona que Bonita, donde exploraremos sobre los puntos de inflexión y cómo atravesar los momentos más profundos de cambio. Si quieres escuchar y ver los episodios completos, en la descripción tienen los links. Esto es Más Cabrona que Bonita. Te escucho y digo, es que tanto trabajo atrás para que de pronto en un torneo, en un par de días, todo se ponga en juego, ¿no? Literal, o sea, debe ser como cuando hay quizás una variable de ese día te dieron una mala noticia, ese día te levantaste sintiéndote físicamente mal, o sea, como que debe de ser muy frustrante, ¿no? De pronto. Sí, sabes que esa es justo la diferencia cuando logras que tus días malos no sean tan malos. Cuando te sientes inquieta en la mañana, no traes ritmo, tuviste algún problema, te dieron una mala noticia, no dormiste bien, cuando te sientes un poquito incómodo en la mañana de sentirte fuera de tiempo, con pensamientos, distracciones, inmediatamente lo que te decía, te anticipas, aceptas cómo te estás sintiendo, lo platicas, lo sacas, tienes una práctica a lo mejor diferente, más relajada, haces un plan para cómo en el hoyo 1, que ya no te sorprenda esto y rápidamente poderte preparar para lo que viene, ¿no? Entonces, tú te anticipas, si tienes esa capacidad de conocerte tan bien para anticiparte, entonces logras que tu día malo no sea tan malo. Entonces yo me lograba quedar entre los primeros 10, 15 lugares y al día siguiente llegaba, jugaba y jugaba perfecto. Me ponía en buena posición para el domingo poder ganar el torneo. Claro. Pero tengo, muchas amigas y ejemplos que ese día malo era muy malo. Ya no te podías recuperar, ya no te podías levantar, ya echabas a perder tu semana, echabas a perder tu torneo. Y lo que hizo la diferencia en mí a lo largo de mi carrera es que encontré justo esa manera de hacer las cosas para que mi carrera fuera mucho más consistente. Tengo muchos récords de top 10, top 5, top 3, y cuando no ganaba quedaba en segundo, cuarto, sexto, pero no era una jugadora que no pasaba el corte o quedaba en 60 y luego quedaba en cuarto, ¿no? Siempre fue como muy consistente y mucho es por esto, por el lograrte anticipar, conocerte tan bien, que entonces podía solucionar las cosas estando ahí, reaccionaba en el primer hoyo, en el segundo hoyo, y no en el hoyo 16 cuando ya el resultado fue malo, ¿no? Y así trato de vivir la vida, ¿no? Oye, ¿y había un plan B? O sea, si ese sueño, si ese ser campeona, si ese no se lograba, tú decías, bueno, pero tengo mi vida paralela o no. Siempre fue, ese es el camino y si no, ya veo qué onda. Sí. No había plan B. No había plan B. O sea, mi plan era darlo todo, o sea, darlo todo, todo. Y después poder vivir una vida diferente, ¿no? Con las actividades como lo estoy haciendo el día de hoy. Pero sí es importante, y dentro de esta mentalidad, pues de tener como la capacidad de atreverte a decir, ¿no? A contarlo, a creértela. Porque, pues un poquito como el plan B es un poquito como abrir la puerta a que algo no te salga bien, ¿no? Entonces, si entras como en este ritmo de trabajo, de concentración, ¿no? Dentro del campo de golf, mi práctica, mi esfuerzo físico, mi trabajo mental, todo suma, 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 y con una sola meta de llegar a dominar y de ser la mejor. No le das espacio a la duda, ¿no? Wow, wow. Oye, Lorena, ¿cómo fortaleces tu voz interior? Porque también te escuché muchas veces decir, o sea, y citar a esta voz, ¿no? De decir, quizás no era la decisión esperada, quizás no era la decisión común, quizás no era la que los demás hubieran querido, pero yo sabía que era por ahí, en términos de entrenador, en términos de cuándo te retiras. Entonces, ¿cómo fortaleces esa intuición y esa misma voz para disminuir esa duda que dices? Sí. Bueno, estoy acompañada, como te decía, de PNL y después con un psicólogo muy bueno, con Federico Castillo, que me ayudó mucho a todo eso. Pero sí me queda muy claro, tengo como esta sensibilidad, intuición, que me sucedía en el campo de golf mucho, ¿no? Pero también en mi vida, ¿no? Así soy yo, pues es mi personalidad. Vivo muy igual, soy muy congruente con mi vida fuera del campo de golf y dentro del campo de golf. Entonces, híjole, pues, pues esa es una muy buena pregunta porque es justo pues, la diferencia, ¿no? Mi voz interior dicen que el 70% de nuestras acciones es de esta voz interior, como de nuestro feeling, ¿no?
y nos distraen, a lo mejor pláticas o contárselo a una amiga o a tu papá o compartirlo con alguien, pero al final del día esa era tu voz interior, ¿no? Cómo estás tú actuando. Entonces yo simplemente, como tú lo estás diciendo, yo le di mucho peso. Yo tuve esa capacidad de darle mucho peso, ¿no? Y de no escuchar a los demás y de no distraerme, escuchando diferentes opiniones. Eh, y me gusta mucho platicarlo porque te das cuenta que eso hizo la diferencia. No solamente de escuchar tu voz interior, pero de actuar. Yo creo que es justo ahí lo importante, ¿no? Todos podemos escuchar nuestra voz interior y nos damos un ratito de reflexión en las noches o amanecemos con esta sensación de hacer algo, pero no actuamos, no cambiamos. Y una promesa, algo que yo siempre trato de vivir con eso, es esto que estoy sintiendo y esta voz que estoy sintiendo que llevo de este ruidito y plática y lo que yo traigo por dentro, sí tomar acción, ¿no? Entonces son las dos cosas, escucharlo, pero atreverte a actuar, ¿no? Atreverte a hacer ese cambio. Eres una gran contadora de historias y también lo mencionas, o sea, el cómo contar las historias es bien importante para que te escuchen. Y son técnicas que también aplicas en tus conferencias, en cómo escribes. Cuéntame qué has aprendido sobre contar historias y alguien que quiera contar su verdad o enseñar, ¿qué tendría que saber para poder mejorar el cómo cuenta las cosas? Yo creo que es cuando tú estás contando una historia de algo que a ti te encantó, que viviste, que te da orgullo, y tú no la cuentas con entusiasmo, hay algo raro ahí. Entonces, puede ser cuando viene una creencia que para mí venía mucho. Por eso yo ahora incluso enseño, presume, presume desde la humildad, pero presume. ¿Por qué? Porque a mí me criaron, no, 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 es malo. Usted nunca puede decir las cosas de usted. Usted no puede venderse así, eso queda feo. O sea, imagínate. Entonces, claro, yo decía, pero ¿y por qué? Cuando tocaban esos pitch, tú sabes, tú y yo estamos muy en entornos americanos y todo el mundo se presenta, eso es normal. ¿Tú qué te dedicas? Y yo veía esos americanos y esas americanas, y yo decía, Dios mío, quiero contratarlo. O sea, se vendían tan bien que yo quería contratarlo. Y cuando llega mi turno, lo primero que tú haces cuando estás así como con muchas inseguridades es bajar el tono de voz. Hello, my name is Vilma. I'm sorry for my English. Yes, I have a few businesses. Pero no, entonces yo me di cuenta que en el arte de contar historia, el entusiasmo, al igual que en las ventas, es la clave. Entonces, claro, yo le digo a la gente, mira, tú tienes que sentir un entusiasmo genuino, ¿vale? O sea, tú tienes que ilusionarte, porque puede ser que tu historia sea una M, pero como tú la cuentas, hace que la gente diga, mierda. O aquella persona que te cuentan una tragedia, pero con sazón, con sabor, ¿no? Y tú dices, mierda, o sea, y así es bueno, porque esa tragedia que te la cuentan no para que tú le cojas pena. Te la cuentan para que, no sé, a lo mejor te pueda ayudar o parte de su proceso de sanación, porque yo muchas veces, Ana, cuento historias para sanar. Y cada vez que repito la situación, es parte de mi proceso de sanación. Y creo que eso es para todas las personas del mundo. Entonces, yo le diría que el entusiasmo y que se haga mucha autoevaluación. Yo digo, oye, ¿qué pasó? A mí me pasa como conferencista, digo yo, ¿por qué no se rieron con el chiste? Entonces, de una vez, ¿qué dice tu ego? Eso es que la audiencia es dura. No, espérate, bájale 3 rayas. Yo estaba en la nota, ¿qué hice antes? O sea, venía bien explicándolo. Entonces ahí es donde yo digo, no, espérate, vamos a quitar capa. Entonces yo empiezo como la cebolla. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que llego, ¿sabes? Y digo, ajá, ya sé qué fue lo que pasó. Entonces en las ventas me pasa igual. O sea, yo te puedo decir, después que yo termino un pitch de venta, cómo me va a ir cuando yo me mido el entusiasmo, el nivel que yo tenía, ¿tú me entiendes? Entonces, ese sería el gran secreto. Yo creo que te entusiasme, que te ilusione, que te emocione lo que estás contando. En tu libro hablas de saber, soltar y sanar. Cuéntame un poco de cómo es tu visión sobre saber y soltar para sanar. Claro, yo creo que primero en el antiguo paradigma o en el paradigma que está cambiando de la salud integrativa, pensamos durante mucho tiempo que al saber las cosas, al poder entender y saber la información, íbamos a llegar rápidamente a adquirir nuestra salud perfecta.
Y nos dimos cuenta que eso no es así, que saber es una porción importante, pero pequeña de la sanación misma. Y que además de saber, necesitamos hacer otras etapas. Otra etapa, por ejemplo, es soltar. Una vez que sabemos la información que estamos explorando, es bien importante abrir espacio para lo nuevo. No podemos crear nuevas posibilidades ni plantar una nueva semilla ahí donde hay un suelo no fértil o un terreno que está podrido, ¿verdad? Tenemos que limpiar esas plantitas, incluso cambiar la tierra y crear un nuevo espacio. Entonces, soltar es sumamente importante. Ahí donde no hay posibilidad de perdón, no voy a poder implantar el amor, ¿verdad? Entonces, soltar es una segunda etapa tremendamente importante en la neurobiología. Y la tercera etapa la veo yo como lo que llamo sanación. Y sanación no tiene que ver con la curación física, sino que sanación es crear nuevas posibilidades en un aspecto psicoespiritual y sutil. Sanar es de la mente, es del espíritu y es de las emociones. Y es cuando en esos campos de frecuencias, literalmente psicoenergéticos, creamos posibilidades, liberamos y desde muchas veces desde el silencio creamos un espacio para el gran misterio. Eso es sanar. Y si unimos esos tres aspectos, el saber, ¿verdad? El tener información, el juntar diferentes capas, el liberar aquello que no nos sirve y el comenzar a reprogramar y a crear nuevas posibilidades dentro de los campos sutiles, entonces se da lo que llamamos alquimia, se da una magia, se da una interconectividad que crea nuevas posibilidades. Cuando estás en la montaña enfrentando condiciones de llevarte al límite, ¿cómo mantienes el equilibrio entre confiar en tus capacidades y decir, yo puedo con esto, pero también reconocer tus límites? ¿Hasta cuándo la resiliencia te pone en riesgo y debes decidir abandonar? Bueno, hay una situación en la montaña que se conoce como la fiebre de cumbre. Y la fiebre de cumbre es cuando te obsesionas por el resultado a pesar de cualquier cosa. Hay montañistas que te dicen, yo voy a subir a la cumbre aunque me muera. Y logran los dos. O hay alguien, a mí un compañero me decía, bueno, a mí no me importa si me amputan una mano, casi ni uso la izquierda. Y yo así de, ¿cómo? O sea, absurdo. Entonces, es como, mucha gente me dice, no, qué fuerte, qué gráfico. Le digo, pues es que también pasa en el día a día. Hay quienes dicen, yo voy a lograr esta meta aunque me amputen mis valores, mi dignidad, mis principios. A lo mejor no son tan visibles, pero mucha gente renuncia a lo valioso con tal del objetivo. Entonces, una de las cosas que nuestra preparación como montañistas es, primero que nada, que nunca te toque la fiebre de cumbre. Y tienes que reconocer tu vulnerabilidad. A mayor preparación se reducen los riesgos. Pero tienes que saber que existen los riesgos. Y que también la montaña, gracias a Dios, tiene millones de años ahí y no se va a ir. Entonces, si hay una tormenta, si hay una dificultad, si está en riesgo tu vida, te bajas y regresas. Puedes volverlo a intentar. No tienes que justificar con esta fiebre de cumbre de yo ya dije que subo este año y lo voy a hacer porque si no voy a quedar en ridículo o prefiero morirme. Es como tener muy claros cuáles son tus prioridades y tus valores. Para mí siempre fue, voy a subir en estilo. Y en estilo significa sube y baja por tu propio pie. Que no te amputen, que no te vengan a rescatar, que no te mueras, que regreses, que realmente puedas compartir el proceso y no que te mueras en el intento solo porque te obsesionaste en romper un récord. Entonces, yo creo que es un proceso y es un ejercicio que así como fortalecemos nuestros músculos, también hay que fortalecer nuestra mente. Porque estando allá, dices, híjole, ya invertí tanto, ya tengo 2 meses acá, ya me gasté un dineral, mis patrocinadores o lo que sea, y pues tengo que subir. Y dices, primero la vida. Oye, ¿y has estado en una situación en donde creíste que no la librabas? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué nos compartes ahí? Bueno, una de las más fuertes fue subiendo
justo en Manaslu, que es a la que regresé este año. Subiendo el Manaslu, esto fue hace 26 años, la primera vez que lo intenté. Íbamos ya hacia la cumbre, cuando empezó a nevar muchísimo, se acumuló demasiada nieve, lo que hizo que tomáramos la decisión de que teníamos que bajar. La acumulación de nieve floja cubrió nuestras cuerdas de seguridad que habíamos puesto en ciertos tramos, y cuando veníamos de bajada, una avalancha de placa nos llevó a 3 compañeros, a mí y a otros 2. Wow. Uno de ellos salió volando de la montaña, o sea, literal, la avalancha lo llevó y se lo llevó. Yo caí caí de espaldas en una grieta, y otro compañero se quedó enterrado en esta como ola que se vino de... En el momento en que yo voy cayendo, yo realmente pensé, ya me maté, o sea, ya, se acabó, me morí. Y como caí en la grieta, me golpeé, se me cayeron los lentes, perdí el piolet, tal. Y la verdad yo dije, pues ya me morí, pues ahora sí que como dicen, ¿no? Pues sigue la luz. Sigue la luz. Yo dije, ya estoy muerta. Y de repente me di cuenta, pues que no, que todavía sentía, que me dolían las cosas. Dije, pues muerto, como que no te puede doler nada. Y reaccioné. Entonces, al final ya salí de la grieta, etcétera. Nos dimos cuenta que Lenin había perdido la vida, que no lo encontramos, no lo volvimos, o sea, se lo llevó la avalancha y fue bien difícil encontrar el cuerpo. Fernando sobrevivió, a pesar de que se quedó enterrado, pudo respirar. Y fue un momento bien difícil, porque de venir platicando de sueños, de proyectos, de querer hacer cosas, de pronto tu compañero, que es más fuerte que tú, que ya no está. O sea, ya no está. Y dices, y él ya no está, y Fer y Fernando y yo sí. O sea, ¿por qué la montaña hizo esa división? O sea, ya sabes, de él ya no está, pero nosotros sí estamos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y mucha gente me decía, no, después de eso, que casi te mueres, seguro no vuelves a hacerlo. Y yo, sí lo voy a hacer, porque amo estar en la montaña, nada más me voy a preparar más y voy a ser mucho más cuidadosa. Y seguí subiendo montañas, ya después vino el Everest y vinieron otras montañas. Pero ese fue un momento para mí muy fuerte. De hecho, ahora que estuve allá hice una ceremonia en honor a Lenin. Siempre he dicho que esa montaña me perdonó la vida, y si me la perdonó había un para qué. Y después viene lo que ya te conté en el Everest, ¿no? Esto no va a servir para ti, sino para algo más. Entonces, bueno, por algo. A ver, y tienes toda tu comunidad, tu plataforma, tu contenido, el podcast, que es Mujer con Calma. ¿Has tenido un momento en donde la calma no es la respuesta adecuada? Y que también, ¿qué lugar ocupa el conflicto, la incomodidad en tu vida hacia el enfoque al bienestar? Cuéntame. Ok, mira, creo que el conflicto y los retos son parte de la vida. Entonces, de entrada, pues bueno, sabemos que eso seas hasta un monje budista. Para mí la calma es el estado base, ¿no? Es donde siempre quiero regresar, el estado que más cultivo, para de ahí partir ante los retos o las cosas lindas que pasan sobre el camino. Creo que cuando tienes un sistema nervioso sano, el cual se cultiva mientras más tiempo estés en un estado de calma, o si nos vamos a la parte más científica, el estado de calma es cuando está activado tu sistema nervioso parasimpático. Ese es el estado en el que estás receptivo a todo, y es un baseline, es la base desde donde puedes reaccionar mejor cuando hay algo que sea urgente o cuando hay algo que requiere mucho más foco o mucho más adrenalina. A pesar de que de naturaleza no vengo de una familia calmada. Entonces yo creo que también eso fue parte de lo cual decidí irlo cosechando, porque no lo tenía yo de naturaleza. Yo creo que de naturaleza soy calmada. Ahora lo veo en uno de mis hijos que se parece mucho a mí. Nació calmado. Nada más que pues nos entrenamos con lo que nos exige el medio, ¿no? Y pues mi mamá es una mujer súper acelerada, papás súper exigentes. Entonces pues sí, yo crecí en chinga, ¿no? O sea, estaba en chinga. Y una exigencia tremenda desde afuera, pero también obviamente eso se convierte en tu voz y te vuelves exigente. Y entonces pues mi cuerpo estaba crashando porque estaba en estado de alerta la mayor parte del tiempo. Entonces de ahí nace mi búsqueda para ver
¿qué necesito para estar bien, para estar sana, para sentirme bien adentro de mí? Y ahí es donde digo, ok, voy a poner un pin en la calma porque hacia allá es a donde quiero ir. Hoy sí estoy ahí, pero pues de mis 39 años de vida, llevo yo creo que unos 4 ahí, si le echo ganas unos 5 y no constantemente. Y este estado me permite poder reaccionar con mucha atención o con mucha más acción o adrenalina de mejor forma, porque entonces puedo ir y venir ahí. No tengo quemados los fusiles, entonces tengo pila de sobra cuando se requiere que haya acción. Entonces, tengo por ahí algunas anécdotas que bajo adrenalina, bajo estas situaciones que de pronto requieren mucho más de ti, que algunos los puede activar un estado de shock y inmovilidad. Yo soy muy buena para esos momentos. Digo que tengo por ahí una versión de superhéroe escondida. Y te voy a contar una de las anécdotas porque es muy buena. Estaba en Nueva Zelanda. Me fui con unos amigos y estábamos en Los Rápidos. Y entonces era pues una excursión, íbamos yo creo que como 4 lanchas. Y entonces una de las lanchas de enfrente se voltea y se caen todos. Y yo había varios años atrás, cuando tenía yo creo que como 18, trabajé en un campamento donde había rápidos y entonces pues me habían enseñado como los primeros auxilios, pero muy, muy leve, ¿no? Y entonces me acuerdo en ese momento, aquí tenía 26 años, y entonces me iba yo, para nada me gusta la adrenalina, o sea, no me voy a subir una montaña rusa hasta adelante, por supuesto que en la lancha no iba hasta adelante, iba yo hasta atrás, muy tranquila, y cuando pasa todo esto, se activa este estado de alerta y superheroína, me subo a la parte, pues, en la esquinita de la lancha, entonces meto las manos para agarrar del chaleco, que así es como se hace, como del chaleco de los hombros, pues a uno de los que estaba ahí ahogándose en el río, súper estresado, y entonces lo saco y lo jalo, pero yo mido 1,60 y poquito, y este señor era un señor de 2 metros. Todo el mundo en shock, así como, ¿what? ¿Y esta mexicanita cómo hizo esto, no? Entonces, son este tipo de cosas que cuando se requiere lo opuesto, pues algo hace mi cuerpo que reacciona y puedo hacer cosas que igual y humanamente para mi complexión, pues no serían posibles, ¿no? Entonces creo que están esas dos partes que también me caracteriza mucho. Llevas muchos años en este mundo de la tecnología. ¿Qué crees que nos está haciendo más humanos en este mundo hiperconectado? ¿Y qué crees que por el contrario quizás nos está alejando de nuestra esencia? Sí, tengo un colega que incluso escribió un libro al respecto. Él es de la India. Ahora recuerdo su nombre, pero ha escrito un par de libros al respecto, pero el primero que escribió fue la diferencia entre estar conectado con tu esencia y la diferencia de estar conectado con los otros, ¿no? Y ahí viene un poco lo que yo te decía, este gran desafío que tenemos en términos de hoy estamos conociendo las consecuencias o parte de las consecuencias de estar hiperconectadas tantas personas, ¿no? Hay cosas que son brutalmente positivas y hay otras que son para revisarse, ¿no? Entonces, yo te diría que estar todo el tiempo con los dispositivos, con las pantallas encendidas y conectados con otros de manera mediatizada y a través de las pantallas es algo que creo que lo platicábamos la grabación original la vez pasada. A ver, en las redes sociales es espectacular que le dieron voz a cualquier persona que tenga el privilegio de contar con un dispositivo móvil y un contrato de datos, ¿no? Y un contexto cultural que le permita hacerlo. Pero con esas 3 características puedes comunicarte tal vez de 1 a 1 y de 1 a millones, ¿no? Entonces, eso no existía, pero sin embargo, lo que te decía la vez pasada, luego que le haga falta una fotografía de una tostada de atún más a internet, o no le haga falta una foto más de un concierto al que fueron tantas personas que tienen el celular encendido. Entonces, nos hemos desconectado mucho de lo que nos rodea y de nosotros mismos. Es un desafío constante y eso tiene consecuencias, tal vez mucho de lo que se platica es en términos de salud mental,
¿no? De lo que todo esto origina y no entraría en esa conversación porque creo que es la que menos necesita que se platique, pero sí te diría que en términos de cuando eres una persona que quiere aprenderse más cosas, el primer consejo que te van a dar es deshazte de las pantallas y del consumir contenido que cambia constantemente, porque a tu cerebro le afecta o lo impacta de manera tal que va a ser muy difícil que pongas atención para algo que dure más de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Entonces, el que no tengas la posibilidad de aterrizarte, sentir tus manos, tus pies, tu cuerpo de vez en vez en el día, que se tiene que ver mucho con el mindfulness y con la meditación. Pero la meditación, su nombre correcto es práctica meditativa. Y la práctica meditativa lo que busca es que tú te des cuenta no solamente de tus emociones, que tiene un beneficio en particular, sino también de tu mente y las ideas que tan fácil te distraen. Entonces, esas son las conversaciones que tiene la meditación. Y hay beneficios, muchos no los menciono acá, pero está polarmente opuesto a las distracciones que tenemos en un mundo hiperconectado y que tiene un exceso de información. Entonces, yo te diría que por ejemplo, las alertas de mis celulares y de mi reloj, no importa qué tan inteligentes sean, están apagadas todo el tiempo. Porque yo me provoco el responder y controlar cuándo voy a responder, cuando me buscan, y no reaccionar. Reaccionar es que te aparece la alerta, inmediatamente haces engagement y te pones a trabajar o te pones a reaccionar, ¿no? Y eso no necesariamente va a traer muchos beneficios. Este es, digamos, un entorno donde se alimenta mucho la desinformación, es un entorno donde se alimenta mucho el estrés, es un entorno donde se alimenta mucho la insatisfacción, la depresión, la soledad. Entonces, es curioso que en este mundo donde hay tantos alimentos, hay gente que se está muriendo de hambre. Y es curioso que en este periodo histórico en el que estamos hiperconectados hay gente que se muere de soledad. Entonces te digo, son esas conversaciones a nivel sociedad que cuando las atraes a ti como persona, te hace cuestionar qué uso le estás dando a la tecnología. Yo, no tienes idea, mi casa no puede estar más conectada. Si le preguntas a mi esposa y a mi hija, debe haber un nivel de insatisfacción brutal, ¿no? Porque sí creo que hay un beneficio. Pero si me preguntas a mí dónde está mi celular cuando estoy comiendo o por qué estoy como hiperconectado pero súper desconectado al mismo tiempo, es un poco en esta discusión que yo personalmente he adoptado y esta definición de qué experiencia de vida quiero tener con la tecnología. Cuéntanos de lo que has entendido, el estrés cuando está presente en nosotros, qué genera, qué pasa, qué está sucediendo en nuestro cuerpo, qué está provocando y cómo, como dices, no de pronto ponemos parches y pensamos que lo estamos suprimiendo cuando de pronto simplemente lo estamos medio ignorando o sedando su efecto, pero que está ahí presente. Cuéntanos, hagamos un clavado en el estrés. A ver, tal vez me vas a matar lo que te voy a decir, pero el estrés no es malo, per se. El estrés es una reacción del cuerpo ante una situación que nos parece, sí, exacto, o de peligro o tal vez retadora. Entonces, el estrés en sí no es malo. Lo que es malo es el estrés crónico. Ahora, el estrés es una respuesta del cuerpo. ¿Qué significa eso? Tenemos alguna situación desafiante y nuestro cuerpo, le vamos a decir estrés, pero no es estrés, libera hormonas, entre ellas cortisol y adrenalina. El cortisol, que llamamos la hormona del estrés, repito, no es mala, solo tiene ciertas fluctuaciones que son normales y ciertas fluctuaciones que no son normales. Entonces, el estrés está bien, es una respuesta de nuestro cuerpo evolutiva y es algo de lo que, como el miedo, el estrés nos ha traído a llegar hasta el momento en el que estamos ahorita y es un llamado de nuestro cuerpo de que necesitamos hacer cosas. El problema es, lo mismo pasa con el cortisol. El cortisol es como, las hormonas tienen, voy a decir jerárquico, pero tienen como un orden jerárquico. El cortisol le dice a nuestros diferentes sistemas o a nuestras diferentes hormonas qué acelerar
y qué retrasar. Entonces, cuando nuestros niveles de cortisol son altos, algunas funciones de nuestro cuerpo se priorizan y algunas se detienen o se alentan. Y cuando el cortisol empieza a bajar o es bajo, pasa lo mismo. O sea, algunas funciones de nuestro cuerpo se aceleran y algunas se detienen o se retrasan. Claro, cuando el cortisol en la noche está alto, la melatonina está baja y pues no puedes dormir. Exacto. Y lo que hemos descubrido con el estudio de los adaptógenos, bueno, yo estudiando los adaptógenos he descubierto que va mucho más allá de estrés, dormir, no dormir. Va a sistema endocrino, sistema inmune, sistema reproductivo, sistema gastrointestinal. O sea, la forma en que manejamos el estrés y en que nuestro cuerpo maneja el estrés se refleja mucho más allá de lo que pensamos. O sea, el daño colateral va mucho más allá de lo que pensamos, del dolor de panza, de no puedo dormir, de los barros, es mucho más. Ahora sí, cerremos este paréntesis para volver a tu historia. Entonces sales de esta sesión, te da varios rituales, te recomienda los adaptógenos. ¿Y qué pasa después? No te voy a decir que fue de un día para el otro. Aprendí, bueno, hasta hoy me cuesta mucho trabajo, pero aprendí ciertas técnicas para lidiar con mi estrés momentáneo, o sea, un ataque de ansiedad, una crisis momentánea. Me ayudó como con esas cosas, como, no sé si has visto estas respiraciones de que respiras por la nariz y llenas, y cuando sientes que ya llenas te das otro respiro más y exhalas por la boca. Eso le ayuda a nuestra ansiedad y a nuestro cuerpo mucho a bajar la frecuencia respiratoria, cardíaca, todo. Entonces, como es una liviane de estrés momentáneo, pero poco a poco, siguiendo estos hábitos y complementando con adaptógenos, empecé a recuperar mi ciclo de sueño, empecé a recuperar mi ciclo menstrual, se me empezó a recuperar mi pelo, mis uñas, mi piel, y pues puedo lidiarme mucho mejor con el estrés. Me enfermé menos, me empecé a enfermar mucho menos porque el estrés también me bajaba las defensas. No sé si seguramente a muchas personas les pasa terminando semestre o terminando algún proyecto o después de algo que nos tenía muy nerviosos, luego te enfermas. O sea, yo acababa semestre en la universidad y seguro ya estaba lista para enfermarme porque siempre, defensas para abajo y me enfermaba. Entonces, eso ya no me pasa. Me enfermo muy, muy rara vez. Y también entendí de los adaptógenos que no solo es como una solución de ahorita para ahorita, sino es un poco una prevención hacia el futuro, porque parte de esto, o sea, parte del consumo de adaptógenos y los rituales de reducir el estrés, le ayudan a nuestras células a envejecer mejor y a prepararnos para más circunstancias de estrés y que nuestro cuerpo esté listo para regresar a su estado original. Oye, Moris, y me topo mucho en Victoria 147 justo con emprendedoras que como que se quieren alejar de esa parte de ver su estado de resultados, de ver presupuestos, y dicen la típica frase de, no, eso lo lleva el contador, que yo digo, me explota la cabeza, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a estas personas que quizás no tuvieron ese momento como tú de, wow, esto me puede cambiar la vida y esto es una gran plataforma y esto es un gran conocimiento, tengo que ir más profundo, y que se están tratando constantemente de alejar los números porque odian ver y sienten que si no estudiaron actuaría, triple salto mortal, no van a entender nada? ¿Cuáles son las cosas que, o sea, igual y las 5 cosas que se deberían de fijar, las 3 cosas que se deberían de fijar, o un mensaje que sea rotundo despertar para acercarte a los números y verlos desde una distinta perspectiva? Ya, ese es a ver si el famoso, eso lo ve el contador, si esa es la típica que escuchamos, y a ver, pues es normal, nosotros somos arquitectos, psicólogos, somos diseñadores, o somos artistas en lo que hacemos y somos apasionados en lo que hacemos, pero desgraciadamente esta parte numérica naturalmente nosotros le sacamos la vuelta, ¿no? Pues que se encarga acá. El problema que yo le digo a la gente es, cuando llegan los momentos importantes en un negocio, que es, ¿cuál es el precio que le voy a poner? ¿Cómo voy a negociar con mis proveedores? ¿Cómo voy a reinvertir y en qué voy a reinvertir? ¿Cómo le voy a hacer para crecer? O no sé si tengo suficiente dinero para pagar la nómina, etcétera. Normalmente
la gente se activa cuando le duelen las cosas. Y se dio un premio Nobel por ahí descubriendo eso, ¿no? Pero creo que cuando la gente se da cuenta de la poca visibilidad que va a tener para el futuro poder crecer y tomar decisiones, es cuando la gente dice, bueno, a ver, le quiero entrar al tema. Y de hecho, tengo una conferencia completa sobre este tema. Y le digo, mira, te tienes que enfocar en 5 cosas, de 5 cosas no estarlas regando. De hecho, la conferencia se llama Los 5 dolores financieros de los negocios. Número 1, concéntrate en conocer la rentabilidad real de tu negocio. Y entender la rentabilidad real es también entender los unit economics de tu producto. O sea, un producto que estás vendiendo vasos, ¿verdad? O sea, ¿cuánto te cuesta un vaso? ¿Cuánto le estás sacando a un vaso? Si lo comercializas, si lo manufacturas, etcétera. O sea, entiende cada vaso en su unidad. Y después entiende el negocio completo, ¿no? Ya le metes los gastos y la madre. Y yo sí los empujo mucho. Y de hecho en la conferencia les digo, que hagan un estado de resultados a manitos, en el Excel, que typen, digan, esto es lo que vendo y esto es lo que les cuesta. O sea, no, te tienes que echar el clavado, ¿verdad? O sea, pero digo, lo bueno es que doy el contexto suficiente para que lo quieran hacer y se dan cuenta que no es muy complicado, hombre. Y yo les pongo en los formatos, es ventas, costos, gastos, utilidad, etc. Pero eso es una de las cosas que más le duele a la gente. Y luego les digo, lo peor de todo que puede estar haciendo un negocio es tomando decisiones sin conocer realmente la rentabilidad. Y por eso el dolor es no conocer la rentabilidad real. Porque la gente sabe con cuánto dinero se queda. Normalmente sabe o cree saber. Entonces, por eso le marco más eso, ¿no? Hay muchos costos fantasma que no contemplamos. Bueno, 2, flujo efectivo, que no es lo mismo vender que cobrar. O sea, tú estás pagando, estás cobrando, vas planeando así. Y si no tienes un control real del flujo efectivo, te ahorcan, los clientes te ahorcan con los pagos, los proveedores te ahorcan con la cobranza. Y es un relajo. Y le digo a la gente, pues es que por eso se asustan. ¿Por qué la utilidad no es el dinero que tengo en la cuenta de banco? Pues no, estás hablando de 2 cosas diferentes. Claro, Entonces, ¿cómo le hago yo en resumen? Ataco los dolores o reflejo los dolores. Y me gusta enseñarles un panorama, o sea, todo lo que pudieras hacer si le entraras a los números. Porque muchas veces es eso, Ana Victoria, lo dijiste en la intro. Muchas veces no sabes que no sabes. Y cuando te empiezas a dar cuenta, todas las herramientas que tienes al momento de entrar a los números, la gente normalmente le entra. Obviamente si necesitan algo de ayuda, de apoyo, el primer ejercicio va a estar mal, pero conforme empiezan a probar, esa es mi experiencia, conforme empiezan a probar lo que la visibilidad les da, cambia por completo. Si estás disfrutando de este episodio, dale like a este video y suscríbete al canal de YouTube para que no te pierdas los nuevos episodios.